Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones y lo tenemos desde el día de nuestro bautismo. Y la oportunidad de tener este tiempo para reflexionar sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad es muy importante. Cada uno de nosotros sabemos que es el Señor Jesús quien nos va a revelar al Padre y al Espíritu Santo. Es Jesús quien nos revela que Dios no es soledad, sino que es comunidad de amor. Y el Señor Jesús nos va a hablar precisamente de este misterio trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros somos cristianos porque creemos, porque pensamos, porque queremos vivir como el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando toma nuestra naturaleza humana, vive esta experiencia trinitaria y nos enseña que así debemos de vivir. Como cuando contemplamos un bello paisaje, si estuviéramos hablando de una pintura, la contemplamos toda ella y es muy bella, pero de repente vemos algunos detalles y al fijarnos en los detalles podemos apreciar mejor la pintura. Así también cuando nosotros estamos hablando del misterio de la Santísima Trinidad, ya sabemos que nuestra adoración toda e igual es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hablamos especialmente de alguno de ellos para poder abrir nuestro corazón a esta mayor alegría y mayor gozo de la presencia de Dios en nuestros corazones. Seguramente que hemos escuchado que somos templos vivos del Espíritu Santo, porque así nos lo dice San Pablo, pero somos también templos vivos de Dios y somos por lo mismo entonces templos vivos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando pensamos sobre el Espíritu Santo, quizás ahí entramos un poco más en problemas, porque al Espíritu, el Espíritu de Dios, pues no tenemos una imagen más que quizás esta que se nos dice y se apareció como una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, porque también se apareció como lenguas de fuego que están aquí representadas, o también entonces se aparece como si fuera un viento. También muchas veces recordamos una imagen del Espíritu Santo es el agua. Bueno, pues el Espíritu Santo nunca se nos debe de olvidar que es también persona y que vive en nosotros. De esta forma, cada uno podemos reconocer que el Espíritu Santo es persona, es la tercera persona del Espíritu de Dios, y que no confundamos como podríamos hablar en el caso de nosotros, pues decimos yo tengo un cuerpo y tengo un alma, y entonces es como el alma de Jesús. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo es una persona distinta, porque son tres personas distintas entre sí, pero un solo Dios verdadero. Y nuestra relación con el Espíritu Santo debe de ser también una relación personal. Es el mismo Señor Jesús quien va a decir: les conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe otro Paráclito. La palabra Paráclito significa abogado. Es la manera en la que el Señor Jesús dice: mientras yo estoy aquí con ustedes, en mi tiempo aquí en la tierra, soy su abogado. Pero hay otro abogado que va a estar con ustedes y que me va a hacer presente a lo largo de la historia, y que es el Espíritu Santo.
Aquello que nos dice ya Hechos de los Apóstoles, que reunidos en oración, los discípulos, como lenguas de fuego, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Aquí están representadas estas lenguas de fuego. Esto es maravilloso, pero lo que es más importante son los efectos. ¿Qué ocurrió en aquellos apóstoles en el cenáculo cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos? Que aquellas personas que estaban llenas de miedo y de temor, su vida se cambia y se transforma. Y entonces comenzarán a tener una fortaleza en sus vidas que les va a llevar no solamente a salir a anunciar a Jesucristo, sino que su vida toda se cambiará y se transformará. La acción del Espíritu Santo en la vida del creyente no es para un solo momento, es para toda la vida. Y de esta forma, entonces, cada uno de nosotros hoy tendríamos que decirle al Señor: quiero abrir mi corazón para que tú actúes de manera plena en mi vida, porque nosotros somos los que de alguna forma le ponemos trabas al Espíritu de Dios, porque como que quisiéramos encajonarlo, y de alguna forma eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Conocieron a Jesús, pudieron tener la idea de sus palabras y de lo que Él decía, incluso tienen experiencia de la resurrección, pero algunos de ellos dudan, algunos de ellos todavía tienen miedo, algunos de ellos permanecen ocultos por el que dirán. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo es la que va a cambiar y va a transformar su vida. Por eso es tan importante que nosotros celebremos Pentecostés, por un lado a nivel de la iglesia, pero que sepamos que también tenemos que vivir un Pentecostés personal, porque a nivel de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, para la iglesia Pentecostés es cuando la iglesia comienza a ser misionera, porque los apóstoles que vivían temerosos y no querían anunciar a Jesucristo porque tenían amenaza de muerte, en el día de Pentecostés, Pedro, acompañado de los 12 apóstoles, va a comenzar a anunciar el Evangelio. Y entonces se nos dice que allí en Jerusalén, que había muchas gentes, en ese día se convierten más de 3,000 personas, por la gracia del Espíritu Santo. Así, entonces, nuestro corazón se tiene que alegrar porque esta fiesta de Pentecostés es muy importante para la iglesia. Recordamos que la iglesia es misionera, recordamos que en su dimensión misionera nace en el día de Pentecostés, y por eso le tenemos que pedir al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre el mundo, sobre la iglesia y sobre nosotros de manera personal. Sobre el mundo, porque conforme vemos que hay más problemas y más dificultades, tenemos que darnos cuenta que el mundo necesita más de Dios, y entonces por lo mismo tenemos que pedirle al Señor por la conversión de tantas personas que no conocen el amor que Dios nos tiene. Cuando contemplamos la presencia de Jesús resucitado en medio de sus apóstoles en el día de la resurrección, porque el Señor Jesús delante de ellos soplará y les dirá: reciban el Espíritu Santo. Y podemos percibir cómo aquellos hombres miedosos y temerosos se llenan de alegría y surge algo en ellos que es la comunión. La comunión, porque mientras Jesús vivía, también discutían entre ellos quién era el mayor. En cambio, cuando está Jesús resucitado y reciben el Espíritu Santo, entienden que todos ellos tienen una misma misión y que la van a realizar de diversas maneras, y que nadie es más que otro, sino que todos están contentos porque han sido invitados a trabajar en la obra de Dios. Hay
brota la sencillez, ahí brota la humildad, ahí brota la comunión como una acción, como una presencia del Espíritu de Dios en aquella comunidad. Por eso, cada uno de nosotros le tenemos que pedir al Espíritu de Dios y entonces quizás entendemos por qué en familia eucarística y en los diversos grupos de la Iglesia ciertamente somos capaces de mirarnos como hermanos, de ayudarnos unos a otros, de olvidarnos de nosotros mismos y de poner nuestras capacidades al servicio de los demás por la obra del Espíritu Santo. Es ahí donde surgen los apostolados, es ahí donde surge el voluntariado, es ahí donde ustedes perseveran en el deseo de conocer cada vez más la palabra de Dios y en donde surge en su corazón el deseo de dar a conocer a Jesús. Es ahí donde surgen estos voluntariados y es aquí donde surge esta comunidad que, guiada por el Espíritu de Dios, día con día tiene que crecer cada vez más y tenemos que ser más fuertes y más fortalecidos en la experiencia del amor de Dios. Sí, abrir nuestro corazón, y este es un efecto del Espíritu Santo, yo les decía, de manera personal, es abrirme al amor de Dios, es experimentar el amor de Dios, es saberme amado por Dios y entonces con la capacidad de amar. De esta manera, entonces, cada uno de nosotros podemos entender por qué pedimos ese nuevo Pentecostés, no solamente para la Iglesia, sino también para cada uno de nosotros. Creer en Jesucristo, ser miembro de la Iglesia Católica, es un don y es un regalo que Dios nos da por su Espíritu Santo. Y cómo quisiéramos que todo el mundo tuviera este don, pero no lo tiene. Por lo mismo, tú y yo, que decimos tenerlo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que agradecerle a Dios y tenemos que pensar de qué manera lo vamos a compartir con los demás. Hoy le tenemos que pedir al Señor que sea para nosotros un Pentecostés personal todos los días, pero hoy en particular yo les invito a que le pidamos al Señor que derrame su Espíritu en nuestro corazón. Ese Espíritu que nos permita estar ante Jesús Eucaristía de corazón a corazón, que podamos experimentar cómo nuestra vida cambia y se transforma cada vez que estamos en adoración ante Jesucristo nuestro Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu